Ok. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios nos guarde a cada uno. Amén. Seguimos con este estudio ya a los profetas menores. Ya tuvimos la clase pasada. Ya una vista panorámica, un comentario al contexto de los profetas. Y ahí hablamos, ya vimos sobre el profetismo en Israel y dejamos claro que no solamente en la parte que los concierne a nosotros se practicaba esto del profetismo, sino que también las religiones paganas ocupaban profetas también, ya magos y adivinos y todo eso, ya. Así es que tuvimos una clase bien particular, bien especial, bien demostrativa ya. Ocupamos otro estudio en el cual pudimos proyectar ahí en la pantalla y explicar cada uno de los términos, de los puntos que queríamos ahí dejar bien en claro. Hoy nos toca el profeta Amós, ¿ya? Pero antes de, vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar, vamos a encomendarnos para que Dios nos ayude, nos guíe, ¿ya? Y nos bendiga a cada uno de nosotros, amén. Eterno Padre Celestial, Creador del cielo, de la tierra, Padre Santo de la gloria, gracias Señor le damos en esta noche, Padre Celestial, de día martes, Señor. Gracias por su bondad, gracias por su misericordia. Gracias Padre Celestial por cada uno, Señor, de mis hermanos que está viendo esta transmisión o lo va a hacer más tarde, Padre Santo. Gracias por este estudio bíblico, Señor. Gracias Padre Celestial a la iglesia Roca Eterna Job La Granja, Padre Santo. Gracias por la casa pastoral, gracias por cada hermano, Señor, que allí se congrega, por cada familia, Señor Padre Santo. Bendíganos a cada uno de los que van a poder estar escuchando este estudio, esta palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendíganos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Ya, vamos a entonces a adentrarnos en lo que es Amós, el profeta Amós. Vamos a leer Amós capítulo 1, ¿ya? Amós capítulo 1 dice lo siguiente. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secarán las cumbres del Carmelo. Amén. Las cumbres del Carmelo. Amós. Vamos a ubicarnos en la tabla ya del periodo de Amós. Ya lo mencionamos en la clase pasada. Al hablar de un profeta, hay que automáticamente hacer el ejercicio de ubicar el tiempo del profeta, ¿ya? ¿De dónde es? ¿A quién profetiza? Si a la nación de Israel o a la nación de Judá, reino del norte, reino del sur respectivamente. ¿Quién es el rey que está en ese tiempo? Que eso es un detalle muy importante también. En este caso, Oseas, ¿ya? Oseas es contemporáneo, Amós es contemporáneo de Oseas. Oseas son de la misma época, ¿ya? Viven en el mismo tiempo, bajo el mismo rey, bajo la misma cultura, bajo la misma política, ¿ya? Y Amós entonces es contemporáneo de Oseas. Amós es del reino de Israel, ¿ya? El reino del norte, ¿ya? Su rey, en el cual está
políticamente es Jeroboam. Acabamos de leer, Jeroboam, hijo de Joás. Y Joás es el rey que antecede a Jeroboam 2. Es el rey que lo antecede. Su padre fue el rey anterior, Joás. Y nombra automáticamente en el capítulo 1, versículo 1, nombra al rey. Estamos hablando de Amós en el reino de Israel del norte, pero automáticamente en el capítulo 1, versículo 1, te pone o nos pone en qué está viviendo el reino del sur, el reino de Judá, y nombra a Usías. ¿Por qué? Porque Azarías es el rey del reino de Judá, o sea, Usías, que es lo mismo, Azarías o Usías. Este rey, Usías, fue un buen rey, pero el rey contemporáneo de Amós, del reino de Israel, el reino del norte, Jeroboam II, era malo. O sea, por el lado del sur, Judá, un rey malo. Y el rey que estaba por sobre él, o sea, gobernando en esa época, Jeroboam II, era malo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver para ver el contexto, lo que lo vimos en la clase anterior, en este comentario al contexto de los profetas. Obviamente estamos insertados en los profetas menores, pero en la clase anterior vimos todo el plano general, vimos a Jeremías, todo lo Isaías, todos los profetas lo abarcamos ahí para ver todo el contexto del profetismo en Israel. Perdón. Esto sucede casi 25 años antes de la caída de Israel. Estamos de visita en la ciudad de Betel, donde el rey Jeroboam II tiene su capilla privada y Amasías es su sacerdote. Amasías es el sacerdote de la época, de la nación, La nación disfruta de paz y prosperidad, Es más, vive en lujos. El impresionante culto está a punto de empezar, con Amasías a cargo, el sacerdote Amasías. Cuando oímos una conmoción fuera de la capilla, ay de los que están cómodos en Sión, dice Amós, ay de los que están cómodos en Sión, clama una voz, Dios enviará juicio sobre esta perversa nación. Salimos corriendo y hallamos a un predicador rural, un campesino de Tecoa, llamado Amós, que su nombre quiere decir carga, No es un profeta en el sentido profesional, porque su padre no era profeta, ni asistió Amós a una escuela de profetas, como era común en esa época, No asistió a una escuela de profeta. Pero es el hombre de Dios con un mensaje de Dios, Y está advirtiendo del juicio, que cierne sobre Israel. Usa la palabra cautiverio varias veces. Vamos a hacer una mirada a eso, Vamos a ver. Amós inicia su mensaje mirando a las naciones circunvecinas y anunciando 8 juicios. El versículo 2, del capítulo 1, aclara que Dios ruge en ira como un león que salta sobre su presa. Amós empieza con Siria en el capítulo 1, versículo del 3 al 5, Y la causa terrible y la crueldad en la guerra de los asirios. Luego señala a Filistea,
en este caso a Gaza, ¿ya? Y la condena por el pecado de la esclavitud. Luego señala a los fenicios, ¿ya? Son los que siguen, en este caso en Tiro, en el capítulo 1 del 9 al 10, y a esto también se les juzga por la cruel esclavitud, ya que ellos practicaban. También se les juzga a Edom, ¿ya? El antiguo enemigo de Israel. Acordémonos que Edom es una ubicación, es un territorio que estaba en altura, ¿ya? Y después lo podemos ver más adelante con los profetas, de que a Edom hay un juicio personal con Edom, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos se burlaban mucho de los vecinos, se burlaban mucho de Judá. Ellos esclavizaban, ellos al pobre lo hacían más pobre y el que era rico se volvía más rico, ¿ya? Eso es cuanto a Edom, los edomitas, que esa nación, esa ciudad, esa localidad estaba en una altura, por lo tanto ellos se creían invencibles. Ellos se creían que nadie los iba a poder invadir, ¿ya? Y para ir al contexto de quiénes eran los que vivían en Edom, acordémonos de Jacob, ¿ya? Y su hermano Esaú. Acordémonos que en el pleito, ya en la disputa que tenían ellos, Esaú viaja, se traslada y se instala en este monte, en esta planicie, ¿ya? En esta meseta, si lo pudiéramos llamar así. Y de ahí prosigue este pueblo, los edomitas, ¿ya? Que son descendientes directos de Esaú, ¿ya? Después se nombra a Amón, ¿ya? Se le juzga por su amarga crueldad y codicia, ¿ya? Después se nombra a Moab por crueldad contra Edom. Y a Judá, miren, por rechazar la ley de Dios. La ley de Dios, ¿ya? A los israelitas de Betel les debe haber alegrado oír a Amós condenar a sus vecinos. Pero Amós se detuvo allí y practicó el octavo juicio que estaba reservado para Israel. El profeta menciona los pecados del pueblo, que son, escuchen bien, soborno, codicia, adulterio, inmoralidad, egoísmo, ingratitud y embriaguez, ¿ya? Y ahí se responde una inquietud, una interrogante, una pregunta de ¿y por qué tal castigo a tal pueblo por parte de los profetas menores? ¿Por qué profetizan eso? ¿De qué se deben de arrepentir? Acá acabamos de nombrar. Y con solamente un pueblo, el Israel, ¿ya? Imagínense. Codicia, soborno, adulterio, inmoralidad, egoísmo, ingratitud, embriaguez, incluso ya forzando a los nazareos a embriagarse. A los nazareos a embriagarse. Y ahí obviamente todos sabemos, y el que no lo sabe obviamente ya, porque a lo mejor es nuevo, el nazareo era un voto que se daba en esos años, en esa época, ¿ya? De no consumir sidra, de dejarse el pelo largo, y tenemos varios personajes de la Biblia, en este caso aún más en el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque se dice de que Juan el Bautista también era un nazareo, ¿ya? Pero como estamos centrados en el Antiguo Testamento, no sé, puede haber Sansón,
por decirlo de alguna manera, ¿ya? Tenías el voto este de Nazareo y mucho más en el estudio del Antiguo Testamento podemos encontrar, así a grandes rasgos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David miró a la mujer de Urías? ¿Se acuerdan? Urías estaba en la guerra y habiendo ya pecado David al haber tomado, al haberse allegado, como dice la palabra, a la mujer de Urías, ¿ya? Que en términos, palabras textuales, se acostó con ella, ¿ya? Y quedó encinta. Entonces David mandó a buscar a Urías de la guerra y lo estaba obligando a beber. Urías no quería. ¿Por qué? Porque estaba con este voto del nazareo. Porque en esa época, para ir a la guerra se tenían que santificar, ¿ya? Y en este caso Urías había tomado este voto del nazareo, ¿ya? Entonces, ahí también David quería o estaba obligando a Urías a embriagarlo. ¿Para qué? Para armar todo el drama este de que después de que él se embriagara se fuera a acostar con su esposa, ¿ya? Y para que pareciera de que el hijo que estaba encinta ella fuera de su esposo original, de Urías, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplo ahí de embriaguez, obligar a embriagar a tal persona, ¿ya? Y el rechazamiento de la revelación de Dios. Amós clama, estoy aplastado bajo la carga del pecado. Por ello, el nombre de Amós significa carga. Ya, por eso es. Amén. ¿Cómo Dios puede perdonar alguna vez a tan nación perversa? ¿Ya? Antes de condenar a estas naciones del pasado, ¿ya? Haremos bien en examinar nuestra propia nación y nuestros corazones, porque tal vez seamos culpables de los mismos pecados, ¿ya? Tal vez seamos culpables de los mismos pecados. Estamos con el profeta Amós, ¿ya? Vamos a ver varios términos ya en lo que es el libro de Amós, ¿ya? Por ahí aparece un refrán que dice lo siguiente: por 3 pecados y por el cuarto, ¿ya? Ese refrán lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 11, capítulo 2, versículo 1 o capítulo 1, versículo 13, que dice, el refrán dice, por 3 pecados y por el cuarto. Ahí ustedes lo pueden leer. Yo voy a leer de todos los que le diste solamente uno. Voy a leer el capítulo 1, versículo 11. Estamos analizando por qué aparece este refrán o esta palabra que dice por 3 pecados y por el cuarto. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Perpetuamente ha guardado el rencor. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que quiere decir este refrán? Por 3 pecados y por el cuarto, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que se ha llegado a la medida extrema del pecado, ¿ya? O sea que se excedieron en su maldad y están en constante pecado. Eso quiere decir esa palabra que usted se va a encontrar ahí en el libro de Amós, que dice, por 3 pecados y por el cuarto, ¿ya? Vamos a ver los pecados denunciados por el Señor, ¿ya? En Amós. Los pecados que
Jehová denuncia ya al pueblo. Denuncia las opresiones en medio de Samaria, además de las violencias, ¿ya? También denuncia que no saben hacer lo recto, ¿ya? Atesorando rapiñas y despojos en sus palacios, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí da el indicio de que el rey, que era malo, y el rey vecino de Judá, Usías, era bueno. ¿Ya? Vamos a ver cuáles fueron las formas de disciplina utilizadas por el Señor para volver a su pueblo, para que se devolvieran de sus malos caminos, para que se dieran cuenta de que estaban errados y debían dar un cambio radical a su actitud, a su forma de ser, a su forma de vida, a su forma de tratar. ¿Ya? Vamos a ver varios tipos de disciplina de parte de Dios. ¿Ya? Dice Dios, yo les hice pasar hambre, les privé de pan, yo les retuve la lluvia. Amén. Castigué sus campos con plagas y sequías. Amén. Esto nos parece un poquito ya a lo de Egipto, ¿ya? Un castigo ahí, algo similar, ¿ya? Yo le retuve la lluvia, castigué sus campos con plagas y sequías. Les mandé plagas como las de Egipto. Yo les envié destrucción como Sodoma y Gomorra. Amén. Esas son las disciplinas que Dios utilizó para el pueblo, obviamente denunciadas a través del profeta Amós. ¿Ya? Pero, ¿qué es aquello que Israel debía buscar? ¿Qué es lo que era aquello para volverse de sus malos caminos? ¿Ya? ¿Cuál es la forma que tenían que tomar ellos? ¿Ya? Ellos debían buscar la presencia de Dios, ¿ya? Porque así iban a vivir. ¿Ya? Amén. Ellos tenían que buscar y hacer las Pláyades y Orión. Tenían que buscar, en este caso, a Jehová, al que lo hizo todo, al Creador, al que hizo el Orión, al que hizo las estrellas, al que hizo el firmamento, la naturaleza. Debían buscarle a Él, ¿ya? Y tenían que buscar lo bueno y no lo malo, ¿ya? Para que así ellos pudieran vivir, ¿ya? Devolverse de sus malos caminos, ¿ya? Entonces ese es la forma que ellos tenían de remediar lo malo, ¿ya? Tenemos como tema ya del libro de Amós, el juicio de Dios está a punto de caer, ¿ya? Sobre Israel en este caso. El juicio de Dios estaba a punto de caer sobre Israel. Y pudiéramos tomar unas palabras claves, ¿ya? Para ir resumiendo, contextualizando, terminando ya. Juicio, rectitud y justicia. Juicio, rectitud y justicia. Juicio por el mensaje entregado de Jehová hacia Amós y Amós al pueblo. Juicio. Rectitud, que debían devolverse de sus caminos, de lo malo que estaban haciendo. Y justicia, porque así irían a vivir
irían a ser perdonados. ¿Ya? Entonces ese es el mensaje del profeta Amós. ¿Ya? Ese es el mensaje del profeta Amós. Y bueno, después iremos continuando ya con los profetas menores. Ya ahí estaremos anunciando el estudio de nuestro próximo profeta, ya que sería Abdías. Abdías, ahí hay algo bien, bien particular, bien especial en Abdías. Así es que damos las gracias a Dios por este estudio. Damos las gracias a la casa pastoral, ¿ya? Y para que amén. Saludamos a cada uno de los que pudieron seguir la transmisión, ya los que se pudieron adherir o los que van a ver esta repetición más tarde o mañana, ya ahí en su tranquilidad, en su comodidad. Ya sabemos de que hay muchos hermanos también que están trabajando y no pueden estar conectados a esta hora. Así es que le damos las gracias a Dios. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, gracias a nuestro pastor José, ya, a nuestro hermano Samuel Valdés Soto, ya, bendiciones dice, y nuestro pastor José y nuestro hermano Víctor también. Saludamos a los amigos, a la iglesia misionera Pentecostés también, del norte, del sur, ya, nuestros amigos de la casa, de la iglesia misionera Pentecostés Roca Eterna Job. Así que saludamos a cada una de las familias que allí se congrega, a cada uno de los hermanos, ya siempre rogando, siempre clamando a Dios para que pase luego esta tempestad, ya, y poder juntarnos nuevamente, poder vernos, poder tener esta coinonía, ya que es la de la hermandad. Así que damos las gracias a Dios y Dios les bendiga. Amén.